Declaración de la Independencia. 5 de julio de 1811. El 19 de abril de 1810, inspirados por los eventos que ocurrían en Europa, comienza una revolución por la independencia de la corona española. El 5 de julio de 1811 se declara en Caracas la independencia de Venezuela. El acta fue redactada por Juan Germán Rocio y Francisco Isnardi, siendo refrendada el 7 de julio por todos los diputados del naciente país. Declararon entonces las 7 de 10 provincias pertenecientes a la Capitanía General de Venezuela, y así nació una nueva nación que llevó como nombre Confederación Americana de Venezuela. El 2 de marzo de 1811 se realizó en Caracas el primer Congreso de Venezuela. Las provincias de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Mérida, Barcelona y Trujillo fueron las protagonistas. Y así es como Venezuela se transformó en el primer país emancipado de Hispanoamérica. Nació la libertad del continente, que siguió el ejemplo de los venezolanos que gritaron: por aquí, hacia la libertad. Bueno, ese ese fue entonces la fecha de al día de ayer de julio, Eric. Bueno, y con eso le damos la bienvenida a toda la Y gente que nos ve no sabemos si celebrar, o sentirnos tristes. así es, sí, totalmente, no sabemos si celebrar o sentirnos tristes de saber que estamos bajo la bota castrocomunista, también bajo la influencia de China, de Rusia y con los cuerpos policiales y entes gubernamentales izando la bandera de Irán. Es Entonces, correcto. ¿cuál es la celebración del 5 de julio de la independencia? Como tú lo decías allí con tu voz en la narración que hiciste allí, que quedó muy buena por cierto, en la primera nación hispanoamericana en tener la independencia. Y fíjate, hoy en día somos los últimos en libertad. Las ironías de la Somos vida. los primeros en corrupción y los últimos además en libertad económica, es decir, donde es más difícil hacer negocios en todo el mundo prácticamente. Estamos ahí punteando. Sí. Bueno, Giovanni, con eso le damos la bienvenida a todos los que nos ven día por medio durante este periodo, que han estado con nosotros semana tras semana. Le damos gracias por acompañarnos. Quienes estamos con ustedes en este programa, un servidor, Eric Fuentes y Giovanni Telles. Giovanni, el Así es, caído así de de la simple. semana. Sí, cómo no, vamos a estar revisando como siempre. En esta ocasión hablamos de Rubén Darío González Jiménez, uno de los tantos caídos representantes en buena parte de la resistencia de esos jóvenes y no tan jóvenes que en un momento determinado estuvimos en la lucha directa, manifestando, saliendo a las calles y producto de eso, pues lamentablemente, un pueblo muy valiente que salió a las calles pagó unas consecuencias irreversibles, producto de la dictadura diabólica. Rubén Darío González, apenas Eric de 17 años, un niño, en el estado Carabobo, salió el 10 de julio de 2017 y fue vilmente asesinado por un arma de fuego. O no por un arma de fuego, sino por agentes que utilizaron un arma de fuego para, bueno, apaciguar lo que el pueblo de Venezuela quería manifestar. Él estaba protestando en la urbanización La Isabelica. Recuerdo, Eric, en La Valencia. Isabelica, en el estado Carabobo, siempre hubo una gran resistencia, hubo siempre un gran movimiento, ¿no? De resistencia, de protesta de los diferentes
actores de la sociedad, que son los mismos ciudadanos. En esta ocasión, Rubén Darío se iba a reunir con otros manifestantes y se presentaron los famositos grupos armados disparando contra los manifestantes. ¿De qué estamos hablando? De los famositos colectivos que son no otra cosa sino que contratados, maleantes, delincuentes por el gobierno. Es herido a nivel costal y trasladado a la clínica La Elohim, donde lamentablemente fallece. Así recordamos nuestro caído del día de hoy, Eric. Bueno, Un Giovanni, talento más, un universitario más, un profesional más, un hijo y un integrante de familia de tantos que se han despedazado a lo largo y ancho del territorio nacional. claro, Giovanni, y que la cuenta en Venezuela, en algún momento conseguiremos una cuenta seria, y yo quisiera que la gente entienda alguna cosa. Por ejemplo, en el caso de Stalin, Stalin llegó a aniquilar en Rusia, en la Unión Soviética, más de 7 millones de rusos, mientras que en la guerra se le adjudican a Hitler 6 millones de judíos, pero eran de múltiples nacionalidades, o sea, eran alemanes, polacos, etcétera. Pero estos tipos de la Unión Soviética asesinaban a su propio pueblo. En China, con la Revolución Cultural, también Mao se lleva por el Así medio es. millones de chinos. No solamente eso, hay otra cosa o sea, es que Pol Pot, ¿sabes quién es Pol Pot? No, el líder del comunismo en Camboya. Él aniquiló el 25% de su población, o sea, una cuarta parte de la población fue 25%. aniquilada, fue aniquilada. Y lo mismo sucede en lugares ¿Y como, todo por qué? Por como, mantenerse en el poder. Y eso es lo que hace, bueno, realmente es por la eso es lo que hace ideología, esta Giovanni, dictadura. A veces nos corta, sí, es la ideología, claro, ¿entiendes? Es el pero al socialismo. final de todo, Recuerda, evidentemente por la ideología, pero por mantenerse en el poder, pensando en esa ideología, ¿no? claro, pero por alcanzar el poder con esa ideología. Fíjate, como decía Iglesias, unos años antes de tomar el poder junto con eh, este, ¿cómo se llama? Pedro, ¿cómo se llama? El presidente de España, ahorita no recuerdo. Pedro Sánchez. Este, ellos decían que era imposible llegar a un acuerdo para gobernar, que ellos no iban a cogobernar con otro partido. Pero bueno, ahí se juntaron con el Partido Socialista, porque al final ellos son lo mismo. Pero ¿qué ofrecía él? La radicalización, que se tomaran las empresas, que la gente de los departamentos que consiguiese vacío los tomara, que la gente no tenía que pagar por nada, sino que todo tenía que tomarlo, que había que odiar a la Guardia Civil Española y que había que enfrentarse con ellos y que eso era un acto de valentía y que además la revolución de parte de Podemos era una revolución que tenía cojones, lo decía él literalmente, ¿no? Ahora fíjate, él está en un palacete, ¿ok? Que lo adquirió a través de la corrupción política y de todos los negociaciones que hizo con el régimen venezolano y sobre todo con Hugo Chávez, porque la gente olvida que él es uno de los ideólogos del sistema de corrupción y del sistema que implementó o implantó Chávez en Venezuela. ¿Cuántos ministerios? ¿Cómo iba a ser lo del poder popular? ¿Cómo? Eso que tú mencionaste, los colectivos. Toda esa asesoría viene de parte de Pablo Iglesias. ¿Ok? Hoy en día es Grupos armados vicepresidente y hoy en día contratados está protegido. directamente. Mira, hoy en día está protegido por un escuadrón de Guardia Civil que no permite que la gente vaya y proteste a cacerolear en la cuadra donde él vive. ¿Ok? Entonces, esa es la realidad que la gente tiene que comenzar a aceptar. Ahora, fíjate, hablando de esas realidades, ¿qué es lo que dice Padrino ayer, por cierto, 5 de julio? Dice que no volverán, porque tú sabes que están, como dijimos la semana pasada, y usted que nos ve, preste atención, ellos están con toda la artillería al ataque para decirle a los venezolanos que la falsa oposición, la MUD o el Frente Amplio, o como se llame en este momento, porque ellos viven cambiándose de nombre, eso es como, tú recuerdas, vamos a hacer una propaganda aquí, Mavesa y Nelly la Neliciosa, ¿te acuerdas, Giovanni? Así es. Eran dos productos que eran de la misma empresa,
una tenía un poquito más de sal que la otra, pero era el mismo producto, era la misma textura, el mismo nivel de calidad, y una era más barata y otra era más cara. Nombres distintos, venían de la misma empresa y la gente creía por las propagandas en televisión que eran una competencia. Y era que la misma empresa creaba su propia Estaba competencia. todo entre la misma familia. Exacto. Quedaba todo entre familia. Entonces, Bueno, ahí está lo que fue, ahí te voy a colocar, Eric, lo que fue noticia durante todo el fin de semana. Fue la gran comidilla del fin de semana. claro, con eso, Giovanni, yo lo que quiero hacerle entender a la gente es que el Pesú y la MUT son el mismo cuento. Nelly Mavesa. El mismo producto de Exactamente. la misma empresa, con los mismos resultados, la gente al final va a obtener lo mismo. Engañados totalmente. Veamos qué decía la lacra mayor. En este día sagrado no pasarán, no serán poder político en Venezuela jamás en la vida. Mientras exista una fuerza armada como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela. Yo creo que es bueno que lo entiendan. Así que ahí te lo dijo ya, Eric. Ok, ya Ahí te lo lo dijo, ¿no? dijo. Entonces, Entiéndelo de una vez. Ahí te lo dijo, entiéndalo de una vez. claro, pero fíjate entonces, manipulativamente, porque tenemos a un opositor que extrañamente, o sea, por eso es que la gente que estudia puede ver las cosas con un poquito más de claridad. Con esto que le quiero decir a usted, de la audiencia, amigo, lea, véase un documentalito, vea cómo se atacaba, por ejemplo, a Gandhi, ¿ok? Vea cómo se atacaba y cómo se apresó a Nelson Mandela, pero él era opositor de verdad. Él no era un opositor falso como Leopoldo López, que de la cárcel salió, fue repuesto y casi convertido en He-Man. Le faltaba la espada de Grayskull, nada más. Claro, Entonces, en un super gimnasio privado, donde nadie podía claro. interrumpirlo mientras hacía su ejercicio. Entonces, con entrenador que tenía ahí entrenador, ¿ok? Que Así iba mismo es, así todo el mismo tiempo es. a cobrar su billetico, eso no lo cuentan acá. Entonces, Padrino López, ¿qué está haciendo? Él está echándole leña al fuego para reavivar la hoguera de esa máquina de vapor que hace mover a la MU. Porque como la gente no sale a la calle y la gente no los apoya, entonces ellos están desesperados. ¿Cuál es el otro acto de desesperación, Giovanni? Ah, bueno, que llega la loca de la Foforito y dice, aquí vamos a meter preso a Guaidó. Mire, Guaidó no es opositor ni lo van a meter preso. Si él fuese enemigo del régimen, habría terminado como viva. Columna fracturada, metido en la tumba, flaquito, y ahorita tiene casa por cárcel y no puede hacer ningún tipo de declaración. Ese se le ocurre decir la A por lo redondo y vuelve para el hueco. Ok, sometido totalmente. ¿Por qué? Porque Ahora, lamentablemente en Venezuela no tenemos una alianza opositora real que represente los ideales de las personas como Giovanni, como yo, como usted que nos ve, sino que tenemos a estos sinvergüenzas cogobernantes, ¿verdad? Colaboracionistas que están fingiendo que ahorita son víctimas, como Julio Borges en el exterior, diciendo somos perseguidos, que perseguido un carajo, fuese perseguido lo hubiesen matado hace años. Entonces, vamos a poner los pies sobre la tierra, porque estos tipos lo que están engañándolo. Yo no ahora soy, yo no soy, mira, cuando tú hablas de revivir la mood, cuando tú hablas de revivir la mood, ¿no crees tú que con esto, más bien el chulo Padrino López lo que está haciendo es el arrastrado, lo que está haciendo es más bien haciendo que la gente, bueno, no, él no lo está haciendo, pero en un momento de arrebato, pues, la gente que piense se dé cuenta que simple y llanamente todo esto es un parapeto lo del CNE y que ellos así hagan partidos políticos para que la gente vaya a votar, pues simple y llanamente él lo está diciendo de antemano. No van a pasar, no van a obtener el poder político. Lo está diciendo de por sí. Tal vez eso fue una trastada. Fue una declaración muy bruta de su parte porque ya además que pone las cartas sobre la mesa. ¿No crees tú que eso es lo que esté pasando y que lo haya hecho de manera no intencional? no, Giovanni.
Todo es absolutamente planificado. Fíjate lo siguiente. A Yo ver, cuéntame. recuerdo declaraciones de Henry Ramos Ayub cuando él le decía a la Ujú. gente, pero es que nosotros no vamos a sacar a Maduro, nosotros queremos que él lo haga bien, por ejemplo. ¿Entiendes? Ellos siempre dicen la verdad, pero en un momento específico, en un entorno y en un contexto donde las cosas se confundan. ¿Qué es lo que está diciendo él? ¿Qué es lo que está diciendo él? Él está diciendo que ellos no van a gobernar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ir a elecciones, van a tener un porcentaje de opositores, pero ellos van a manipular sus elecciones para volver a tener mayoría el chavismo. Ahora va a haber 100 diputados opositores y los otros 177 van a ser chavistas. Una trampa es una triquiñuela. Después te alegan, no, es que como utilizaron el sistema gerrymander, ¿sabes? El sistema gerrymander es como una especie de salamandra que se colocó en los Estados Unidos cuando eran nada más los estados del este, y entonces ahí se creó toda una manipulación de, la, de los colegios electorales para que un grupo saliera más beneficiado que el otro. Entonces, gracias a Dios, las leyes allá eliminaron ese tipo de políticas, pero los chavistas en Venezuela la revivieron y ahí fue cuando ellos crearon las nuevas circunscripciones electorales y trampearon a todo el mundo. Claro, Entonces totalmente, resulta que ellos totalmente. sacan, por ejemplo, 2 millones de votos y el otro saca 6 millones de votos y los otros sacan 40% y esto con 2 millones de votos sacan el 60%. ¿Entiendes? Bueno, el caso es, Eric, que ya de todas maneras el CNE, por un lado, como les dijimos el viernes pasado, ya convocaron para elecciones el 6 de diciembre, pero aparte de eso, ya publicaron el listado de partidos políticos vigentes. Lo estás viendo allí, ¿verdad? Sí, claro. Publicaron el listado de partidos políticos vigentes para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y son 28 partidos políticos. Así que ahí tienes ahí ya esa lista de partidos legítimos o vigentes. Claro. Bueno, lo cierto es, mi estimado hermano, que si Guaidó convoca una marcha hoy, no salen ni 1.000 personas detrás de él. Así que todo lo que hace Foforito, Maduro, Padrino y todos los miembros del chavismo es reavivar su oposición a la medida, porque ellos necesitan a la gente en la calle para decir, hay democracia, hoy se cumplió la fiesta democrática, hoy hay que celebrar el voto y la democracia y las elecciones y bla, bla, bla. Que es lo que siempre dicen ellos en todos los procesos electorales, que ganó la democracia. ¿Te acuerdas? Que siempre lo dicen al final. Hoy ganó Así la es, así es. democracia. Esa es la cháchara de los delincuentes. Ahora vamos con... Bueno, el caso es que Maduro es un hombre muy bueno porque quiere convocar elecciones. Él lo dijo, que el mismo pueblo es el que iba a decidir. Bueno, dice también la BBC que es un hombre muy, muy bueno. ¿Te acuerdas que te comenté que había un titular de la BBC y parece que lo borraron, ¿sabes? Porque lo estuve buscando y no lo pude encontrar. Prometo buscarlo a ver si alguien le tomó una captura de pantalla y ver dónde está ese titular. Pero hablando de lo bueno que puede ser Maduro, bueno, más o menos esta es la imagen que quiere darle la BBC a Maduro de acuerdo a ese titular. Y ya te la voy a compartir rápidamente, rápidamente, Eric. Esta es la imagen que le quieren dar a Maduro en la BBC. ¿Sí? Ok, Bueno, por lo menos tiene bigote. claro, ¿Sí? sí. Bueno, hablando de bigote y hablando de Santos, hay que rezarle a José Gregorio Hernández. Yo estoy muy triste, Eric, porque resulta que la familia de Alex Saab mandó una carta al presidente de Cabo Verde. Pobrecito, dice que ha perdido mucho, pero mucho peso. La verdad es que estamos muy tristes por eso. Vamos a mandarles una caja de clap, justamente, y esto lo mencionamos porque el clap, esas iniciales, es tendencia hoy en Twitter, o fue tendencia en Twitter durante una buena cantidad de horas porque la gente se abalanzó, se fue encima en base a a esta declaración por parte de la familia de Alex Saab, que decía que el pobre hombre había perdido mucho peso
y que bueno, ¿qué es lo qué es lo que están pidiendo, Eric? Cuéntame. Bueno, yo me imagino que, por favor, indulgencia, que él necesita volver a su casa, es un hombre decente. Eh, Sabemos que el presidente de Cabo Verde ha recibido más llamadas que nunca en la historia de su vida. En su historia Así política mismo, jamás había recibido tantas llamadas telefónicas. por propias Entonces, declaraciones del presidente de Cabo Verde. Bueno, ha perdido mucho peso, esas son las palabras textuales que ¿cómo no, envió la familia de Alexa cómo no va a en una perder carta. peso un tipo que sabe que como no lo pudieron rescatar, entonces lo quieren matar? Que lo cambian de cárcel porque él dice, bueno, evalúenme psiquiátricamente para que ustedes vean que yo no estoy loco y ya sé que me quieren matar, porque es que los tentáculos hay una cosa que no logramos entender, o sea, es una banda delictiva, es un cartel de drogas tiene contactos en todos los países donde circula esa droga. Obviamente Cabo Verde es un país donde tiene que haber gente que sea narcotraficante y que esté en la cárcel. Entonces se contactan porque los delincuentes tienen acceso al teléfono, porque además es un derecho humano, una estupidez. El delincuente no puede tener los mismos derechos humanos que una persona que no comete delito. En una cárcel, un delincuente no debería tener acceso a un móvil, ni a internet, ni absolutamente nada. Entonces, estos tipos se contactaron con los delincuentes y al Alexa App lo iban a matar dentro de esa cárcel, porque ya Maduro decidió que es mejor muerto que vivo. ¿Ok? Entonces, Saab está bajo la custodia de poderes, o digamos, gobiernos extranjeros, en este caso el Reino Unido y los Estados Unidos, están custodiando los espacios aéreos y marítimos para evitar la fuga que estaban organizando entre Rusia, China e Irán, ¿verdad? Con equipos especiales que estuvieron sobrevolando inclusive en los aviones de PDVSA y que al final no pudieron rescatar a Saab de la cárcel. Y si no lo podían rescatar, tenían que liquidarlo. De Entonces, hecho, fue esto es un, trasladado, ¿no? De hecho, claro, fue trasladado a recientemente, en las últimas horas. Isla de Sau. Ok, la Sí. isla de Sal, de ahí porque Cabo Verde son varias islitas, no una sola. Ok. Entonces, bueno, ahí tenemos ese caso que pica y se extiende. Pero fíjate que entonces, como eso es tendencia, qué casualidad que se incendia entonces Cardón. Porque es la desesperación de un régimen que no quiere que la verdad se sepa. Entonces, a mí me huele aquello como que pusieron ahí una molotov para que la cosa esa se prendiera total, como la producción de combustible en Venezuela es nula y a lo mejor hasta cobran un seguro. Entonces aprovecharon de darle fuego a eso. ¿Ah? Bueno, aquí voy a aprovechar y les voy a presentar el video que fue captado lo que sucedió en parte en Cardón. Ahí lo tienen. Bueno, uno de los desmanes más de tantos que han ocurrido en nuestras refinerías y que una vez más se presentan como parte del desastre que ocurre día a día por tener gente, además, entre otras cosas, que no son especialistas en la materia y porque realmente los que saben, muchos de ellos están afuera ya, se han tenido que ir. Claro, no, bueno, es que, Giovanni, no es que no nos hemos tenido que ir, nosotros hemos sido obligados a ir, ¿ok? Porque ni siquiera, Evidentemente, claro. eh, yo como te iba a decir en ese pedacito que hablábamos de Guaidó como opositor, mira, yo jamás en Venezuela he sido nunca un hombre famoso, pero bastó y sobró que hiciera unas denuncias específicas, que esas denuncias se convirtieran en virales a través de otras personas, ni siquiera directamente a través de mí, y entonces yo en Venezuela sufrí atentados, persecución, secuestro por el SEBIN, ¿me entiendes? Interrogatorios, y resulta que al final tú dices, bueno, voy a terminar metido en la tumba y yo mejor me voy de aquí, porque
¿Qué pasa en la tumba? Fíjate que al oficial este de la Marina, que no recuerdo qué rango tenía, creo que era capitán de corbeta, no lo tiraron del SEBIN, Sí, creo que o no, a él lo mataron a golpe, fue, ahí en la tumba, y a otro que lo tiraron del piso, yo no sé qué. Entonces tú te das cuenta de que sí, a golpe. hay gente estúpida como Albán, esta. Albán, Albán. Mira, hay gente estúpida como Thais Peñalver, que es una operadora abierta del socialismo en Venezuela, que trabaja para la MUD. Ella lo único que hace es promocionar las ideas y las marramucias de la MUD. Y entonces ella llega y dice que cuando una persona en Venezuela dice que hace falta un régimen como el de Pérez Jiménez, está hablando de una dictadura de un solo hombre y un militar y una cachucha, etcétera, o sea, queriendo compararlo con Chávez, ¿no? Entonces, nos olvidamos los venezolanos de nuestra verdadera historia porque obviamente que ha sido manipulada, ¿no? Pero ¿qué tuvo? Vamos a revisar nada más los nombres de las personas que hicieron gobierno en el periodo de Pérez Jiménez. ¿Quiénes eran los ministros, senadores, diputados en Venezuela? Era gente ilustre y gente decente que jamás, porque fíjate algo, tú lees el expediente del juicio de Pérez Jiménez y te das cuenta que ahí se cometieron una cantidad de irregularidades severas, lo que significa que se implementó una dictadura de partidos y que ahí no se hizo justicia, ¿no? Porque debió haber sido juzgado justamente. Pero bueno, a él lo condenaron a 4 años y tanto, él pagó más tiempo del que eso tampoco lo sabe la mayoría del venezolano. Y no es que yo lo esté defendiendo, ojo, que soy un estudioso de la materia. Entonces hablo con conocimiento de causa. Pero ¿por qué no se juzgó en Venezuela a Germán Suárez Flamerich? ¿Por qué no se juzgó a Luis Felipe Lloera Páez? ¿Por qué no se juzgó a un Laureanito Vallenilla Lanz, por ejemplo? Porque fueron tipos decentes que hicieron un gobierno decente que desarrolló a Venezuela y la dejó en el estado donde estamos hoy. O sea, Venezuela es un país estancado desde el momento en que se fue Pérez Jiménez hasta el día de hoy. No creció realmente. O sea, ¿qué avanzamos? Tecnológicamente, la tecnología no la produjo Venezuela, la adquirimos por el mundo, pero Venezuela realmente no avanzó. Ahora, esos tipos que hicieron gobierno no los pudieron culpar de ninguna inmundicia. Y entonces la gente quiere señalar que el gobierno lo hizo solo Pérez Jiménez, cuando había una cantidad de mentes ilustres. Imagínate que el ministro de Educación, para el momento en que tumban a Pérez Jiménez, es zuliano muy famoso que inventó el bisturí de diamante, que había sido director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y él lo acababa de mover al cargo de ministro de Educación. ¿Sí? Ahorita no, Fernández Morán. Entonces, ese era el tipo de personas que hacía gobierno cuando Pérez Jiménez. Ahora dime tú, ¿qué persona ilustre ha sido parte realmente de los gobiernos y que tú digas, su labor fue trascendental para la transformación de Venezuela y su camino hacia el desarrollo, la mejora en la educación, la mejora en la ciencia y la Realmente tecnología? ninguno. Realmente Ninguno. ninguno. Entonces cuando llega una persona nefasta como Thais Peñalver y dice, no, porque el gobierno de Pérez Jiménez era de un solo hombre. No, ese solo hombre decidió rodearse de las mejores mentes de Venezuela para que nosotros, desde 1953 hasta el 58, que fueron solamente 4 años y unos cuantos meses, aparte de lo que ya, porque ese es otro cuento, que Pérez Jiménez gobernó solo del 53 al 58, desde 1948 hasta 1953, cuando a él le entregan, ahí estuvieron Carlos Delgado Chalbó, que era el presidente de la Junta de Gobierno, Luis Felipe Lloera Páez, Claro. y cuando muere Chalbó queda Suárez Flamerich. Entonces siempre fueron equipos de personas y señalamos a un individuo solamente porque nos caía mal, solamente porque sus ideas fueron mejores que la de toda la porquería que nos trajeron después, que es algo que yo no puedo El hecho que negar. tú y yo, el hecho que tú y yo estemos haciendo aquí este espacio no quiere decir que no tengamos opiniones diferentes. Y creo que de eso se trata Venezuela, ¿no? De ser plural. Y en eso es que queremos que realmente Venezuela se convierta algún día de nuevo, que retome su pluralidad.
no se puede negar que Pérez Jiménez fue un dictador, eso no lo puedes negar. No, Y, y, pero de cierta forma lo estás defendiendo y bueno, yo respeto tu punto de vista, pero no se puede negar que fue un dictador y tal vez podríamos decir que hasta eso es lo que podría hacer falta en Venezuela. Y no estoy defendiendo a una dictadura, pero realmente tiene que llegar una junta de gobierno que dicte las normas que realmente hacen falta. Y para que dicte esas normas, tiene que haber realmente una mano muy dura. No necesariamente tiene que ser una dictadura, pero sí tiene que ser una junta de gobierno que corte rabo y oreja, que mira, acabe con los Giovanni, buderos, que acabe con los rojos y que acabe con los grupos armados. Cuando acabe con ellos, y estoy hablando de cuando acaben, es meterlos tras las rejas sin ningún tipo de compasión, hay que castigarlo con la mano más dura de la justicia. Pero yo creo que nos estamos desviando un poco de los temas del día de hoy. Así que te doy los 10 segundos para que cierres mira, y que eso que tú con dices, este segmento porque nos quedan un par de cositas más por allí. mira, que eso que tú dices se debe cumplir. Primero que debe ser cumpliendo la ley, porque en Venezuela las leyes ya están escritas, pero todo el tiempo las violamos. Entonces tiene que llegar un sistema que cumpla Totalmente, con la ley. Y totalmente. la otra, Giovanni, Así es es. que estos grupos delictivos no se puede cometer el mismo error del pasado. O sea, no puede haber beneficios, no puede haber amnisticios, no puede haber No puede negociaciones, haber. no, ellos tienen que pagar, Estamos porque totalmente de en acuerdo. Venezuela, para que en el futuro exista paz, el elemento fundamental es que exista la justicia. Con esto cerramos y seguimos con la Totalmente. parte final de este programa de hoy. Bueno, tenemos unos toques técnicos por allí. Uno de ellos es el gobernador de las redes sociales, que le llaman el Dracucoca, ¿no? ¿Por qué será? Claro, el que dice que él es Dracu. Entonces le dicen Dracucoca porque está mezclado con, dicen ¿Por que él es qué será? cocainómano. Que se ha dedicado ahora es a bailar, a cantar. Él es el único, Bueno, el único ahí se los venezolano dejo. feliz. Ah, el único venezolano feliz es Terrible, el payaso este. terrible. Giovanni, ¿recuerdas mis palabras Sí, textuales? claro, pero es que no El va a que estar vota, feliz. el que vota por payasos no puede esperar otra cosa distinta a un circo. Ya yéndonos a nivel internacional a ver el espectro comunista continental, a Evo Morales en Bolivia le quieren dictar auto de detención producto de una Así es. acusación por terrorismo. Dicen, por supuesto Así terrorismo. mismo es. ¿Cómo van a decir supuesto si Así mismo. nosotros sabemos de dónde vienen Ujú. este? Este es casi un aborto de Chávez, ¿no? Ah, míralo, Sí, hasta se bueno, tú sabes parece. que eso es un término, tú sabes que eso es un término, digamos, legal, que hay que usar porque hasta que no se demuestre lo contrario, es entonces, es supuesto. Sí, sí, sí. De manera que es una legalidad. Sí, pero está bien, está bien. Bueno, y Todos lo entonces, sabemos, es a Vox Populi, que es uno de los actores de tantos desmadres que se han cometido en contra de la democracia, ¿no? Y mira, que fue una copia, además, fue una copia de la mortadela al haber modificado la constitución y al haberse repetido por tantos años a la presidencia. claro, pero es que ven acá, ese es recuerda algo, es el modelo cubano. El modelo cubano, el guión, y estos son los actores y tienen que seguir la obra de teatro bajo el guión que le pasaron sus patrones. Ahora, Giovanni, terminamos el día de hoy con la maravilla de lo que pasa en Argentina. Cuéntanos. Bueno, en Argentina, hace 2 días, murió el que fuera exsecretario
o no murió, fue asesinado, el que fuera secretario de la Kirchner, de la Cristina Kirchner. No, pero tú dices Lo que que fue asesinado, viene, tú tienes las pruebas. sí, no, no, es que ojo, ojo, ya se hizo ya la autopsia y se revela en los estudios forenses que fue violentamente asesinado además. Ok. Eso salió hace unas cuantas horas atrás en los noticieros y esa fue la conclusión de los médicos, que fue violentamente asesinado. Y se une esto a la lista de obitos bueno, no fallecidos, de muertos, que están de una u otra manera relacionados con los que formaron parte del entorno político de Cristina Kirchner. Entre ellos, por supuesto, ya tú sabes, el fiscal Nisman. Nisman. Bueno, Giovanni, qué cosa tan rara que en comunismo a la gente la suicidan tanto, ¿no? No Sí, es y raro. este señor, este exsecretario de Cristina, bueno, era un arrepentido, Fabián Gutiérrez. Él dijo que se sentía arrepentido de, bueno, de muchas cosas, de haber formado parte, tal vez, de movimientos con el que él no estaba de acuerdo. Y, bueno, fue entonces víctima, curiosamente, hace 2 días después de haber declarado esto que te estoy comentando. ¿No te parece como muy suspicaz, como muy extraño? ¿Mm? Totalmente. Mira, y bueno, chico, ya Y te dije, el además comunismo, que Cristina Kirchner fue descargada de todos esos cargos de los cuales había sido, bueno, señalada por la justicia. Qué casualidades todas estas acciones. ¿Mm? bueno, Giovanni, mira, Una tras otra. lo que mencionamos anteriormente con respecto al comunismo, Pol Pot, mencionamos a Mao, mencionamos a Stalin. Qué casualidad que cada vez que ellos están en el poder, la gente así se suicida, así como, ¿sabes? De repente, pues, es suicidada la gente. Y en Sí, bueno, comunismo se desaparece la plata, esta sí. víctima, Eric, exsecretario de Cristina Fernández, Fabián Gutiérrez, fue encontrado en una sábana, ¿ok? Eh, con un fuerte golpe en la cabeza y con heridas de arma blanca. O sea, realmente, realmente muy, muy Pasa en gráfico, Venezuela, muy, muy pasa en detallado, Argentina, ¿sí? pasa en la televisión, pasa en la vida real, ¿no? ¿Es así? Totalmente. Total, como una película. Tal cual como una Claro. Pero película. recuerda que en Venezuela ha habido casos así, Pernalete, Sí, 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 ¿recuerdas? sí, pero Ha habido totalmente, casos totalmente. como el de Danilo Anderson, Es este, que, es que el creador de esa Matrix, de esa matriz, probablemente se encuentra en Venezuela. O en Cuba. en Cuba, El, hermano. el, el, el autor, el autor de todos esos bestsellers de terror, esos thrillers truculentos, se encuentran en Cuba. Por supuesto, con la bota en el cuello aquí en Venezuela. Mira, por cierto, quiero que el próximo programa, ya que este se termina, queremos que la gente recuerde que debe suscribirse, activar la campanita, pero sobre todo, mire lo que le voy a decir, compártalo. Y no es para beneficio de Giovanni mío, es que en Venezuela la estafa está montada. Entonces, de repente, si usted lo comparte con un amigo, ese amigo despierta y no se deje estafar. Y quizás, si entre todos ponemos un granito de arena y comenzamos a unirnos en ideas que tengan que ver con la prosperidad, el desarrollo de Venezuela y la recuperación de la dignidad del pueblo venezolano, que hemos sido vilipendiados en cada nación extranjera, latinoamericana, europea y mundial, nos tildan de cobardes porque supuestamente no hemos defendido nuestro país, que hemos huido, etcétera, etcétera. Entonces, quizás si usted lo comparta, motive a que exista en algún momento la unión suficiente para que todos
podamos salir del régimen nefasto que oprime a nuestra nación y a nuestros compatriotas. Quiero el compromiso, Giovanni, de que para el Así es, próximo programa compartan, protesten, porque esta es una forma de protestar también. Sí, dímelo. hagamos una pequeñita reseña acerca de Edgar Ramírez y los ataques que ha recibido por haber trabajado en una película donde hacía de agente de espía cubano en los Estados Unidos, y entonces ha recibido algunas críticas. Vamos a revisar algo con respecto a eso, porque si una cosa debemos entender los venezolanos es que si usted es autor y a usted le ofrecen un papel, nosotros los venezolanos no deberíamos ser señaladores del trabajo de Edgar, sino analíticos de lo que se mostró ahí, porque creo que enseña muchas cosas que tenemos que aprender, porque venezolanos haciendo espionaje en América Latina, ahorita hay muchos. Los queremos mucho y esperamos verlos el próximo miércoles. Recuerden suscribirse, activar la campanita, pero sobre todo compartir.